Origen de la leyenda negra contra España. La leyenda negra surgió en el siglo XVI como un fenómeno propagandístico destinado a desacreditar la imagen del Imperio español. Esta visión negativa se difundió principalmente en los países enemigos de España, como Inglaterra, los Países Bajos y Francia, y se basó en una combinación de hechos históricos exagerados, desinformación y propaganda con fines políticos, religiosos y económicos. Para entender el origen de la leyenda negra, es fundamental analizar tres factores clave que contribuyeron a su nacimiento y consolidación: el contexto religioso, las rivalidades imperiales y la guerra de propaganda en Europa. Rivalidad entre España y las potencias protestantes. Uno de los factores principales detrás de la leyenda negra fue la lucha entre el catolicismo y el protestantismo en la Europa del siglo XVI. Durante esta época, la Reforma protestante liderada por Martín Lutero, 1517, desafió la autoridad del Papa y dividió el cristianismo europeo. España, gobernada por la Casa de los Habsburgo bajo el reinado de Carlos I, 1516 a 1556, y Felipe II, 1556 a 1598, se convirtió en el principal bastión del catolicismo. La corona española combatió activamente el protestantismo en Europa, lo que la puso en conflicto con los reinos que adoptaron la nueva fe, como Inglaterra y los Países Bajos. A medida que estos países protestantes buscaban debilitar a España, encontraron en la propaganda un arma poderosa. Autores y panfletistas comenzaron a retratar a los españoles como fanáticos religiosos, crueles conquistadores y enemigos de la libertad, exagerando o inventando atrocidades cometidas por España. Ejemplo clave: en Inglaterra, durante el reinado de Isabel I, 1558 a 1603, se difundieron panfletos que mostraban a la Inquisición española como una institución monstruosa y a los españoles como sanguinarios asesinos. Estos relatos sirvieron para justificar la guerra contra España y la piratería inglesa en el Atlántico. Rivalidad imperial y la lucha por el control de los mares. En los siglos XVI y XVII, España era la potencia dominante en Europa y América. Tras la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492, el Imperio español se expandió rápidamente, conquistando vastos territorios y acumulando una enorme riqueza gracias a la explotación de minas de oro y plata en el Nuevo Mundo. Este éxito convirtió a España en el blanco de otras potencias europeas, que buscaban suplantarla como líder global. Inglaterra, Francia y los Países Bajos, que tenían ambiciones coloniales, promovieron la idea de que España era un imperio decadente, corrupto y cruel con el fin de debilitar su posición. Ejemplo clave: en los Países Bajos, que luchaban por su independencia de España, Guerra de los 80 años, 1568 a 1648, se propagó la imagen del cruel español, a través de panfletos e ilustraciones que mostraban a los soldados españoles masacrando civiles y cometiendo atrocidades. El célebre grabado de La Furia Española, 1576, que mostraba el saqueo de Amberes por tropas españolas, fue ampliamente difundido para avivar el odio contra España. La propaganda literaria y la difusión de la leyenda negra. El papel de la literatura y los intelectuales fue clave en la consolidación de la leyenda negra. Durante el siglo XVI, diversos autores europeos comenzaron a publicar libros que presentaban a España como un reino opresor y bárbaro. Uno de los textos más influyentes fue la brevísima relación de la destrucción de las Indias, 1552, de Bartolomé de las Casas, un fraile dominico español que denunciaba los abusos cometidos por algunos conquistadores contra los indígenas en América. Aunque Las Casas escribió este libro con la intención de mejorar la situación de los indígenas y promover reformas, su obra fue utilizada por los enemigos de España para justificar la imagen de los españoles como genocidas. Ejemplo clave: en Inglaterra, el libro de Las Casas fue traducido y publicado con ilustraciones dramáticas de indígenas torturados y quemados vivos por los conquistadores. Se convirtió en una herramienta propagandística que justificaba la expansión inglesa en América con el argumento de salvar a los nativos de la brutalidad española. Otros escritores también contribuyeron a la leyenda negra, como Antonio Pérez, exsecretario de Felipe II, quien tras caer en desgracia con la monarquía huyó a Inglaterra y escribió textos que retrataban a Felipe II como un tirano cruel. William of Orange, líder de la independencia holandesa, que difundió panfletos contra España. Jean Bodin y Voltaire, filósofos franceses que perpetuaron la imagen de España como una nación atrasada y fanática. La guerra visual.
La difusión de grabados y panfletos. La imagen de España como un imperio sanguinario se reforzó a través del uso de grabados y panfletos ilustrados. Durante los siglos XVI y XVII, la imprenta permitió la rápida difusión de imágenes impactantes que retrataban a los españoles como monstruos sin escrúpulos. Ejemplo clave, la serie de grabados titulada Los horrores de la Inquisición, publicada en los Países Bajos, mostraba escenas de tortura dentro de los tribunales inquisitoriales españoles. Aunque muchas de estas imágenes eran exageradas o inventadas, fueron ampliamente creídas en Europa y ayudaron a consolidar la idea de la leyenda negra. Felipe II y la consolidación de la leyenda negra. Uno de los personajes más atacados por la leyenda negra fue el rey Felipe II de España, 1556 a 1598. Su reinado coincidió con el auge de la propaganda antiespañola, y los enemigos de España lo retrataron como un monarca fanático, cruel y obsesionado con la persecución religiosa. Varios factores contribuyeron a esta imagen negativa: la Armada Invencible, 1588, el fracaso de la invasión de Inglaterra por parte de la flota española fue aprovechado por los ingleses para reforzar la idea de que España estaba en decadencia. La guerra en los Países Bajos. La represión de los levantamientos protestantes fue retratada como un baño de sangre innecesario. El Tribunal del Santo Oficio, la Inquisición española, fue utilizada como símbolo de opresión, aunque en la práctica no fue más severa que otros tribunales religiosos de la época. Ejemplo clave, la famosa frase «no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Felipe II», fue utilizada para pintar al rey como un tirano absoluto, aunque en realidad España tenía una administración más descentralizada que otras monarquías europeas. Conclusión: ¿cómo se mantuvo la leyenda negra? A pesar de que muchos de los relatos de la leyenda negra eran exageraciones o manipulaciones, tuvieron un impacto duradero en la percepción de España. La persistencia de esta imagen negativa se debe a varios factores: el dominio anglosajón en la historiografía moderna, que perpetuó estas ideas en libros de historia y películas; la independencia de América Latina, que utilizó la leyenda negra para justificar la ruptura con España; el cine y la cultura popular, que sigue representando a los españoles como los villanos en muchas historias. En definitiva, la leyenda negra nació de la combinación de propaganda política, intereses religiosos y rivalidades imperiales. Aunque en la actualidad muchos historiadores han desmontado sus mitos, su influencia sigue presente en la manera en que el mundo percibe la historia de España. Principales mitos de la leyenda negra a lo largo de los siglos. La leyenda negra ha difundido múltiples exageraciones y falsedades sobre España y su imperio. A continuación, profundizamos en algunos de los mitos más extendidos. La Inquisición española fue la más brutal de la historia. Uno de los mitos más extendidos es que la Inquisición española fue un instrumento de tortura descontrolado y responsable de millones de muertes. Se la describe como una máquina de represión sin precedentes en la historia. La realidad, la Inquisición, establecida en 1478 por los Reyes Católicos, no fue más severa que otras inquisiciones en Europa, como la francesa, la romana o la protestante. De hecho, la Inquisición española tenía procedimientos judiciales más garantistas que muchos tribunales civiles de la época. Ejecuciones, en sus 3 siglos de existencia, 1478 a 1834, las ejecuciones documentadas no superan las 5,000 personas, mientras que en Alemania, Inglaterra y Suiza, las persecuciones por brujería superaron ampliamente esa cifra. Métodos de tortura. Si bien la tortura existía, como en toda Europa, su uso estaba más regulado que en otros tribunales de la época. En muchos juicios, los acusados ni siquiera eran sometidos a tormentos. Protección de los acusados. Paradójicamente, algunos delincuentes comunes preferían ser juzgados por la Inquisición en lugar de tribunales civiles, ya que en la Inquisición se llevaban registros detallados y se permitía la defensa legal. Curiosidad: gran parte de la imagen demonizada de la Inquisición se debe a la propaganda inglesa y holandesa, especialmente a través de panfletos como los escritos por Antonio Llorente en el siglo XIX, que inflaron cifras sin base documental. España exterminó a los indígenas de América. La idea de que los conquistadores españoles perpetraron un genocidio contra los pueblos indígenas ha sido un pilar central de la leyenda negra. La realidad. Si bien la conquista de América implicó violencia, saqueos y enfermedades, España fue la única potencia colonial que implementó leyes de protección indígena y fomentó el mestizaje en lugar del exterminio. Las leyes de Indias, 1512 y 1542. Estas regulaciones, promovidas por la corona,
protegían los derechos de los nativos y prohibían su esclavización. Fue una legislación sin precedentes en la historia colonial. El mestizaje y la integración, a diferencia de las colonias inglesas y francesas, donde los indígenas fueron segregados y exterminados, en Hispanoamérica hubo un proceso de fusión cultural y étnica. Hoy en día, los países latinoamericanos tienen una gran población mestiza gracias a esta integración. Causas de la mortalidad indígena. La mayor parte de las muertes indígenas fueron por enfermedades traídas involuntariamente por los europeos, como la viruela y el sarampión, contra las cuales los nativos no tenían inmunidad. Curiosidad, Bartolomé de las Casas, cuyo libro Brevísima relación de la destrucción de las Indias fue usado por los enemigos de España como prueba de genocidio, en realidad exageró muchos de sus relatos para convencer a la corona de mejorar las condiciones de los indígenas. España era un imperio atrasado, fanático y enemigo del progreso. Se ha extendido la imagen de España como un país medieval, donde la religión dominaba todos los aspectos de la vida y la ciencia era reprimida. La realidad, España fue una de las potencias científicas y culturales más avanzadas de su época. Universidades y educación. España fundó algunas de las universidades más antiguas del mundo: Salamanca, Alcalá de Henares, Lima, México. Descubrimientos científicos. Personajes como Miguel Servet, descubridor de la circulación pulmonar, o Juan de la Cierva, inventor del autogiro, precursor del helicóptero, desmienten esta idea. Arte y cultura. Durante los siglos de oro, XVI-XVII, España produjo gigantes de la literatura como Cervantes y pintores como Velázquez y el Greco. Curiosidad, la prohibición de ciertos libros en España no fue más severa que en otros países europeos. Inglaterra y Francia también controlaban el acceso a libros, pero este hecho se usa casi exclusivamente para demonizar a España. Felipe II era un rey despiadado y oscuro. Felipe II, 1556 a 1598, es retratado como un monarca cruel, inflexible y fanático religioso, especialmente en las películas y series anglosajonas. La realidad, Felipe II fue uno de los monarcas más preparados de su tiempo, con una educación exquisita y un profundo interés por la política y el arte. Gobernó el mayor imperio del mundo sin grandes revueltas internas. Fomentó las artes y la arquitectura. Su legado incluye la construcción del majestuoso monasterio de El Escorial. Defendió la estabilidad en Europa, pero no fue un expansionista agresivo. Curiosidad. La imagen de Felipe el Oscuro proviene en gran parte de la propaganda inglesa, especialmente tras la fallida Armada Invencible de 1588. España solo saqueó el oro y la plata de América. Se dice que el Imperio español se limitó a extraer metales preciosos de América y que nunca invirtió en sus colonias. La realidad, España construyó en América ciudades, universidades, hospitales e infraestructuras avanzadas para la época. Universidades, se fundaron más de 20 universidades en América, mucho antes que en las colonias inglesas. Infraestructura, ciudades como Lima, México o Buenos Aires tenían grandes avenidas, iglesias, acueductos y hospitales. Sistema económico, la plata americana financió no solo España, sino la economía global, permitiendo el comercio con Asia y Europa. Curiosidad. Mientras que en las colonias inglesas y francesas las poblaciones indígenas y mestizas quedaron marginadas, en el Imperio español podían acceder a títulos nobiliarios y cargos administrativos. Conclusión. Un relato distorsionado. La leyenda negra ha sido una de las campañas de propaganda más exitosas de la historia. Aunque tuvo un origen en la lucha geopolítica del siglo XVI, sus mitos han sobrevivido hasta hoy, moldeando la percepción global de España y su historia. Afortunadamente, en las últimas décadas, historiadores han desmontado muchos de estos mitos con pruebas documentales. España no fue perfecta, pero su legado fue mucho más complejo y rico de lo que la leyenda negra ha hecho creer al mundo. Si quieres que ampliemos algún mito en concreto, dime y lo desarrollamos. Difusión y uso de la leyenda negra. La leyenda negra contra España no fue un fenómeno espontáneo, sino una construcción propagandística que se difundió mediante diversos medios a lo largo de varios siglos. Su objetivo era desprestigiar a España y justificar las agresiones de sus rivales políticos, económicos y religiosos. Veamos cómo se fue expandiendo y quiénes la utilizaron. El papel de los enemigos de España, siglo XVI, XVII, desde el siglo XVI. Los principales promotores de la leyenda negra fueron Inglaterra, los Países Bajos y Francia, potencias que rivalizaban con España por el dominio global.
Para combatir la hegemonía española, recurrieron a la propaganda impresa y visual, con grabados y textos destinados a presentar a los españoles como crueles, fanáticos y opresores. Inglaterra. Durante el reinado de Isabel I, la propaganda inglesa se enfocó en demonizar a España para justificar la piratería contra la flota de Indias y la guerra contra Felipe II. Escritores como Richard Arkwright y William Camden promovieron la imagen de España como una nación despótica. La fallida Armada Invencible, 1588, fue utilizada para reforzar la idea de que España era el enemigo de la libertad. Países Bajos. La revuelta de los Países Bajos contra España en el siglo XVI llevó a una intensa campaña de propaganda. Uno de los ejemplos más icónicos es el grabado de la Furia Española, que mostraba a los soldados españoles como bárbaros masacrando civiles en Amberes, 1576. El historiador Guillermo de Orange utilizó la leyenda negra para justificar la independencia neerlandesa. Francia. Durante la Guerra de los 30 años, 1618 a 1648, Francia usó la leyenda negra para debilitar la posición española en Europa. Escritores franceses promovieron la idea de una España atrasada y fanática. El papel de la imprenta y la literatura. La invención de la imprenta permitió una difusión masiva de la propaganda. Algunos de los textos más influyentes fueron Rombo Azul. Pequeño. Brevísima relación de la destrucción de las Indias, 1552, de Bartolomé de las Casas. Este libro denunciaba abusos contra los indígenas, pero fue utilizado fuera de España para pintar un cuadro exagerado de genocidio. Fue traducido al inglés, francés, neerlandés y alemán, y se convirtió en un arma propagandística contra España. Rombo Azul. Pequeño. Apología contra Felipe II, 1581, de Guillermo de Orange presentaba al rey español como un tirano absoluto y justificaba la independencia de los Países Bajos. Rombo Azul. Pequeño. de Spanish Colony, 1583, de Richard Arkwright. Uno de los primeros textos en inglés que recogió la leyenda negra y sirvió para justificar la expansión británica en América. Además de los libros, los grabados y panfletos ayudaron a difundir imágenes impactantes sobre la supuesta brutalidad española. Un ejemplo clave es el uso de ilustraciones que mostraban torturas de la Inquisición o masacres de indígenas. El cine y la cultura popular, siglo XX, XXI, en los siglos XIX y XX. La leyenda negra se mantuvo viva a través de la historiografía anglosajona y la cultura popular, en particular el cine de Hollywood. Chincheta. Películas y series en Hollywood. Los españoles han sido retratados frecuentemente como villanos en películas de piratas y aventuras coloniales. En películas como Elizabeth, The Golden Age, 2007, Felipe II es representado como un monarca sombrío y cruel. En series y documentales históricos producidos por cadenas anglosajonas, se sigue presentando la Inquisición española como un aparato de terror sin mencionar que otros países tenían procesos inquisitoriales similares o más severos. Chincheta. La visión anglosajona de la conquista de América. En la historiografía anglosajona, la conquista de América se suele narrar desde un punto de vista negativo, minimizando la protección legal que España otorgó a los indígenas y exagerando las matanzas. En cambio, se omiten los crímenes de otras potencias coloniales, como el exterminio de pueblos indígenas en Norteamérica a manos de británicos y franceses. Uso de la leyenda negra en América Latina. En el siglo XIX, con la independencia de las colonias americanas, la leyenda negra fue reutilizada por las élites criollas para justificar su ruptura con España. Chincheta. Ejemplos en América Latina. Los líderes independentistas, como Simón Bolívar, promovieron la idea de que España había sido una potencia opresora y corrupta. Se ignoraron los aportes de España a la civilización latinoamericana, como la construcción de ciudades, la fundación de universidades y la creación de una identidad mestiza. Incluso en el siglo XX y XXI, algunos movimientos políticos han recurrido a la leyenda negra para fomentar sentimientos antiespañoles. Revisión y desmitificación de la leyenda negra. En las últimas décadas, historiadores de diversas partes del mundo han comenzado a desmontar la leyenda negra, analizando con más rigor el papel de España en la historia. Chincheta. Historiadores que han cuestionado la leyenda negra. Philip Wayne Powell, Tree of Hat, 1971, Jan Dumont, La Hora de Don Quijote, 1993, Ricardo García Cárcel, La leyenda negra, Historia y opinión, 1992. Estos estudios han demostrado que España no fue ni más cruel ni más fanática que otras potencias de su época. Conclusión. La leyenda negra no solo fue una herramienta propagandística contra España en los siglos XVI y XVII, sino que ha influido en la forma en que la historia de España es percibida hasta el día de hoy. Su difusión a través de la literatura,
el arte, la política y el cine ha contribuido a que muchas de sus falsedades sigan vigentes. Sin embargo, la historiografía moderna está logrando desmontar estos mitos y ofrecer una visión más equilibrada del papel de España en la historia. Consecuencias de la leyenda negra. Ha afectado la percepción global de la historia de España, minimizando sus logros. Ha servido para justificar la superioridad moral de otras potencias coloniales. Ha generado complejos en la propia historiografía española, restando valor a su pasado imperial. En definitiva, la leyenda negra fue una campaña propagandística eficaz que aún influye en la visión de la historia. Sin embargo, en las últimas décadas, la historiografía ha comenzado a desmontar sus mitos y a reconocer el papel real de España en la historia.